Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Visión. Con visión de crecer, con visión de innovar, con visión de ser mejor. Ya estamos aquí en su programa y vamos a regresar en un momentito más. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Muy bien, pues continuamos en su programa Con Visión. Yo soy Betty Cuevas al micrófono y para que este programa se pueda llevar a cabo y que ustedes puedan estar escuchando toda esta serie de tips, de herramientas, de consejos de expertos, pues también hay un equipo que apoya. Tenemos como operador a Arturo Cervantes, en el área digital está Abraham Mendoza, también nuestra productora Gaby Velasco y a sus órdenes yo soy Betty Cuevas. El día de hoy tenemos también un interesante tema, estaremos hablando microcrédito y recomendaciones para adquirir uno. Y tenemos aquí al maestro Jesús Torres. Bienvenido, Jesús. Con el gusto de estar contigo y con tu auditorio, Betty. Un placer. Bien, pues me voy a permitir leer un extracto porque también su currículum es muy amplio, entonces me voy a permitir solamente darles así como un pincelazo del perfil de Jesús. Él es licenciado en Administración de Empresas por la UDG, también tiene una maestría de Administración con especialidad en Mercados Emergentes por el ITESO, tiene también mucha relación con todo esto de los emprendedores, es experto en innovación y en incubación de empresas, es un consultor certificado con mucha experiencia en estos temas de emprendimiento. Él actualmente colabora con la Universidad Panamericana ayudándole a bajar fondos para asesorar emprendedores y para incubar proyectos de innovación. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Betty. Pues vamos entrando en materia, ¿te parece? Encantado, ¿sí? Claro que sí. Vamos entrándole. ¿Qué es esto del microcrédito? Muy bien. El microcrédito es un tipo especial de crédito que se le otorga a personas que por lo regular, carecen de los recursos suficientes para iniciar un pequeño proyecto de negocios, es el uso más común. Estamos hablando de que son créditos de cantidades, reducidas. Por ejemplo, puede haber microcréditos a veces desde 5,000 pesos. Okay. Y los más grandes de los microcréditos, que ya casi podríamos llamarlos pequeños créditos, no tan micro, pudieran llegar hasta 400,000 pesos. Uh-huh. Estos microcréditos también se caracterizan porque tienen pocos requisitos, es decir, son fáciles de conseguir. Y también otra característica que tienen es que te lo otorga una institución que no es una institución financiera tradicional, es decir, no es un crédito que tú puedas conseguir normalmente en un banco, en una banca comercial. Ok, y en ese sentido, ¿qué ventajas tiene versus lo que se consigue en un banco? La principal ventaja del microcrédito es el acceso, es decir, que las instituciones que dan este tipo de créditos le aprueban a un solicitante que normalmente no sería aprobado por la banca comercial, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, puede ser una persona que no tiene un negocio establecido, a lo mejor ni siquiera está dado de alta con una actividad empresarial en el SAT, o no tiene una persona moral, una sociedad constituida, ¿verdad? Uh-huh. Mucho menos va a tener estados financieros o otro tipo de requisitos que normalmente se le piden a una empresa. Esa es la principal ventaja del microcrédito, es el que se aprueban solicitudes que normalmente otras instituciones financieras rechazarían. Sí, o sea, cuando va uno a pedir un crédito al banco, pues casi así todo, ¿no? Ingresos y claro. Te piden casi la factura de todo lo que tengas, ¿no? Y entonces entiendo que este tipo de microcrédito
tiene como mayor flexibilidad en ese sentido, ¿verdad? Sí, así es. Están diseñados para las personas, vamos, que van a llevar a cabo una actividad económica, un negocio, un pequeño negocio, ¿verdad? Ajá. Van a emprender y por lo regular son créditos que en gran parte se otorgan con base en la confianza. Es decir, no el que solicita el crédito no va a mostrar pues una trayectoria de su empresa, no te va a mostrar, bueno, a menos que pida una cantidad ya relativamente alta dentro del rango, no te van a pedir un plan de negocios, no tiene ese tipo de preparación ni siquiera, ¿no? Uh-huh. Más bien se trata, por ejemplo, digamos, de una persona, vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Sí. Alguna persona, vamos a suponer una ama de casa que necesita un ingreso adicional y pues sucede que se le da muy bien la cocina, ¿verdad? Entonces decide que el fin de semana va a salir a la calle, va a poner unas mesitas en donde va a vender menudo, no sé, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Y pues necesita comprar algunas cosas, necesita comprar mobiliario, ¿verdad? Necesita tal vez algún equipamiento en su cocina, algo de publicidad, en fin, y pide un préstamo para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Así como pudiéramos hablar, pues no sé, de alguna persona que quiere hacer trabajos voy a suponer, de costura, ¿no? O alguien más que quiere poner un pequeño taller para arreglar bicicletas, o vamos también hablando de proyectos, por ejemplo, rurales, uh-huh, en donde puede haber pequeños productores, ¿verdad? Que quieren darle un valor agregado a lo que probablemente cultivan, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que hay un grupo de cafetaleros, ¿verdad? Que en vez de vender su producto, digamos, sin valor agregado, pues deciden sacar su propia marca de café, ¿no? Y pues eso requiere de algunas cosas. Sí, qué padre, porque esto la verdad es una buena noticia para muchas personas que tienen toda la idea y todo el interés de poder emprender, pero a veces dicen, bueno, ¿y con qué dinero lo hago, verdad? Así es. Y tienen el talento, porque así como lo decías, o sea, conozco yo a muchísimas mujeres con un talento muy especial para la cocina, que hacen cosas que dices, ay, no, o sea, esto que preparan es muy rico. Si eso lo vendieran, si claro, lo comercializaran de una manera, pues nos alimentarían a muchos, ¿no? Sí. Pero a veces el limitante es esto de ¿con qué dinero? ¿Cómo le hago? Entonces, bueno, ustedes vienen a proponernos aquí algunas opciones y vamos a ir a una pequeña pausa para poder regresar con y otros temas. Si me permites, primero voy a darles los teléfonos en cabina. Es el 3122-1190 y el 3647-1883. Si nos quieren mandar algunos mensajitos vía WhatsApp, 3310-190712. Tenemos aquí entonces un experto en microcréditos. Regresamos. Audaz y cautivadora. Radio Mujer eres tú. Visita nuestra página radiomujer.com.mx. Consejos para manejar emociones tóxicas. No tomes decisiones cuando estés enojado. Nunca tomes una decisión de negocio importante cuando estés abrumado por las emociones. Aléjate y tómate un tiempo fuera para relajarte y piensa qué es lo que debes alcanzar. Después, identifica los pasos que necesitas seguir. Bien, continuamos entonces en su programa Con Visión. El día de hoy tenemos aquí con nosotros un experto en procuración de fondos de la Universidad Panamericana. Él es Jesús Torres y hoy nos está hablando del microcrédito. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Cómo obtenerlo? ¿Qué requisitos? Entonces, bueno, pues seguimos, Jesús. ¿Qué tipos de microcrédito existen? Bien, la principal clasificación de la que me gustaría hablar es entre dos tipos que son los créditos personales y los créditos empresariales. Esto es en función de a quién se le da el crédito. ¿Sí? Uh-huh. Por el lado de los créditos personales estamos hablando que se le da a una persona y se entiende que esa persona todavía no tiene una actividad económica, digamos, formal. Es decir, que no está registrada en Hacienda, con ya pagando impuestos de un negocio, etcétera, y por lo regular puede querer este crédito
para fines que aquí también cabe decir pueden ser fines personales o pueden ser fines empresariales. Okay. Por lo regular entendemos que el microcrédito se da con fines empresariales, es decir, para iniciar un negocio. Pero luego sucede que algunas instituciones que dan créditos a personas, pues digamos que no tienen inconvenientes si ese crédito es para otro fin, digamos un fin personal, como pudiéramos hablar, por ejemplo, pues desde enfrentar un imprevisto, ¿no? O sea, una situación de, tocamos madera, ¿verdad? Pero caso de un accidente, una enfermedad, en fin, o bien comprar un activo, ¿no? Vamos a suponer que una persona quiere comprar un carro, una computadora, etcétera. O bien también puede ser para pagar otros créditos. Hoy en día ya sabes que es muy común, ¿verdad? Que, por ejemplo, las deudas con las tarjetas de crédito asfixian a muchas personas. Se puede pedir un crédito personal para pagar esos créditos y de esa manera pagar menos intereses. Esos serían los créditos personales que se le dan a las personas. Ahora están los créditos empresariales. Uh-huh. Esos créditos ya se le dan a una empresa, pero por empresa podemos entender que es también una persona física, solo que esta persona ya tiene, digamos, su alta en Hacienda, uh-huh, ¿verdad? Como una persona con actividad empresarial o un prestador de servicios profesionales, en fin. O bien puede ser una persona moral, es decir, una sociedad, una SA, o alguna otra figura legal con fines comerciales. Y aquí hablaríamos principalmente que se le dan a empresas de reciente creación, las llamadas startups, que dependiendo de cada institución se les pide una antigüedad máxima, que en ocasiones puede ser 1 año, en ocasiones hasta 2 años. Muy bien. Tenemos, Jesús, algunos comentarios ya de nuestros radioescuchas. Me voy a permitir leerte algunas preguntas. Enrique Sánchez, que Enrique es uno de nuestros radioescuchas, que ya lo tengo identificado, dice: ¿cómo se puede obtener el microcrédito y qué interés tiene? Muy bien. Para obtener un microcrédito necesitas acercarte a una institución financiera que por lo regular no son instituciones financieras tradicionales, es decir, no es una banca comercial. Estoy hablando aquí, por ejemplo, desde cajas populares, desde SOFOMES, las sociedades de fomento de financieras de objeto múltiple, uniones de crédito, la banca de fomento, y hoy en día también hay una serie de empresas innovadoras, las llamadas FinTech, que son empresas que usan la tecnología para dar servicios financieros. Y de estas hay muchas, que puedes encontrarlas en internet, que pudiéramos mencionar 2 o 3, digamos, como ejemplo. Por decir, está Prestadero, Yo Te Presto, Cubo Financiero, Confío, en fin. Estas instituciones ofrecen este tipo de servicios financieros y atienden este mercado que normalmente no es atendido en estos términos por la banca tradicional, la banca comercial. La banca comercial te puede dar un crédito personal si tú lo deseas, pero inclusive las condiciones son distintas. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué interés cobran? Los intereses. Pues esto depende mucho de a qué institución le vamos a hacer le vamos a pedir el préstamo. Les podría hablar de que van en un rango, lo más normal, entre un 12% anual hasta un 25% anual. Sin embargo, no dejo de mencionar que hay algunas instituciones que sí cobran intereses mucho más altos. Okay. Bien. Perfecto. Tenemos también Sara Hurtado: ¿cómo saber la cantidad para pedir un crédito para iniciar un negocio? Es una excelente pregunta. Esto requiere que se haga un presupuesto de su proyecto de negocios. Uh-huh. Yo les recomendaría que identifiquen aquello que es lo esencial para llevar a cabo su proyecto, o sea, el equipo más esencial que necesiten, el mobiliario, si necesitan algo de capital de trabajo, es decir, dinero para pagarle a empleados o para absorber otros gastos, para hacer publicidad, en fin. Pero hacerlo, yo les recomendaría un presupuesto, digamos, básico para arrancar, uh-huh, para que así no tomen un crédito, digamos, que luego les obligue a pagos que les sean difíciles de cumplir. Y ese es el segundo criterio a tomar en cuenta cuando pides un crédito, que tienes que calcular, digamos, tu capacidad de endeudamiento, ¿sí? Uh-huh. Es decir, cuánto es lo máximo que te puedes comprometer a pagar. ¿Bien?
Sí, aquí ya nos comentabas quiénes dan este tipo de crédito y cómo se puede acercar las personas o cómo lo piden, como qué condiciones o cómo se da esto. Las condiciones de los microcréditos en gran parte son mejores que las de un crédito tradicional. Por ejemplo, las garantías que se piden, si tú pides un crédito normal, empresarial, a un banco comercial, pues te van a pedir una garantía que por lo regular es un bien inmueble y te van a pedir que tenga un valor por lo regular en proporción 2:1 o a veces más, es decir, que valga 2 veces al menos lo que tú pretendes pedir. En un microcrédito en ocasiones te basta con un aval, no necesitas dar una garantía de un bien inmueble. En ocasiones te piden una garantía, pero también pueden ser bienes los que se le llaman muebles, que no estamos hablando estrictamente de sillas y mesas. Entonces vamos a suponer que alguien quiere comprar máquinas de coser. Sí. Entonces la misma máquina de coser se queda como garantía, es una garantía que se le llama también prendaria. Ok. Entonces, esa es parte de las condiciones. Otra, que ya la mencionamos, son las tasas, que ya les hablaba, un rango normal sería entre un 12% hasta un 25% anual. Y otra parte importante de las condiciones son los plazos. Aquí hay préstamos desde algunos que son, digamos, de pronta recuperación, que inclusive tienen plazos en semanas. O sea, por ejemplo, créditos para las zonas rurales pueden pedirte que en 12 semanas ya estés liquidando el crédito, si es una cantidad reducida. Y hay créditos que también pueden tener plazos mucho más amplios, por ejemplo, hasta 48 meses. Bien. Y entonces, en ese sentido, ¿qué requisitos le piden a alguien? Además de los que ya nos refieres. Sí, muy bien. Pues aquí, dependiendo de si es una persona quien lo solicita o es una empresa, hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, si es una persona, por supuesto le van a pedir su identificación oficial, le van a pedir su CURP descargada del sistema, es decir, la hoja completa, una fotografía, ¿verdad?, para hacerle probablemente alguna identificación de esa institución financiera, un comprobante de domicilio. Le van a pedir que firme una autorización para revisar su historial en el buró de crédito, eso también bastante esencial. Le van a pedir que compruebe sus ingresos, pero si es una persona, esto lo puede demostrar, por ejemplo, con recibos de nómina. Si esta persona tiene un trabajo en cualquier empresa formal, puede usar esos recibos para comprobar ingresos. Y si recibe ingresos, digamos, distintos de un salario, o si recibe ingresos pero no tiene forma de demostrar con facturas, etcétera, puede que le acepten. De hecho, es común que se acepten los estados de cuenta bancarios como comprobantes de ingresos. Y en ocasiones, si hablamos, por ejemplo, de una caja popular, una caja de ahorro, una unión de crédito, etcétera, le van a pedir que haga una aportación. O sea, es decir, le van a pedir que deposite una cantidad en ahorro. Es una cantidad que va a estar ahí a su disposición, pero digamos que se comprometa a un mínimo ahorro para entonces autorizarle un crédito. Okay. Eso sería si el que pide es una persona, digamos, física o sin una actividad empresarial formal. Si nos vamos a los créditos empresariales, entonces aquí se agregan otros requisitos. De parte del representante legal de la empresa le van a pedir algo muy similar a lo que vimos con las personas, es decir, su identificación, su CURP, su RFC. Si estamos hablando de que esta empresa es una persona moral, es decir, una sociedad, entonces le van a pedir un acta constitutiva, el poder del representante legal, es decir, el acta de asamblea que le otorga sus facultades, un comprobante de domicilio. De igual forma, le van a pedir la autorización para consultar el buró de crédito, le van a pedir un documento que comprueba que estás al corriente en el pago de impuestos, que se llama opinión favorable de cumplimiento de obligaciones fiscales. Probablemente le lleguen a pedir un plan de negocios, sobre todo si la cantidad que pide ya es un poco alta, aún dentro del segmento de microcréditos, y le van a pedir estados financieros, que esos son los comprobantes de ingresos, o bien pueden estos sustituirse por una declaración de impuestos. Ok, bien, pues con este tema que estamos abordando el día de hoy de microcréditos se ven opciones. Ahorita nos está presentando aquí el maestro Jesús algunas opciones y con esto vamos a regresar después de una breve pausa.
Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Bien, las 2:33, regresamos a su programa Con Visión de emprender, con visión de crecer, y pues esto de los créditos es algo que nos ayuda también a ampliar nuestra visión. Si ustedes tienen alguna duda o tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer a nuestro experto, tenemos aquí los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Si nos quieren mandar algún mensaje vía WhatsApp, 33 10 19 07 12. Bien, tenemos ya varias preguntas. Jesús Torres viene de la Universidad Panamericana. Él se dedica a la procuración de fondos y el día de hoy está con nosotros precisamente para compartirnos toda su experiencia que tiene en esto del emprendimiento y de la innovación, sobre todo en materia de microcréditos. Bien, Jesús, aquí hay algunas preguntas. Carlos Orozco dice, ¿qué es mejor, usar un crédito de un banco o de alguna otra empresa? Me imagino que es en este tipo de organizaciones que nos referías. Sí, imagino que la pregunta se refiere a qué opción es mejor, si un crédito de banca comercial o un microcrédito, ¿no?, de una de estas instituciones, digamos, financieras no tradicionales. Aquí yo lo que le recomendaría es que busque un crédito, digamos, a su medida, ¿sí? Por lo regular, quien busca un microcrédito, si presentara su solicitud a un banco, no se la aceptarían, ¿sí? Digamos, si la cantidad que buscas no es tan alta, si no tienes una actividad formal, entonces pudieras pedir un microcrédito para iniciar tu negocio. O bien, si tienes dificultades para conseguir garantías en la proporción que te pide un banco, ¿no?, una garantía mobiliaria en proporción 2:1, etcétera. Entonces, en ese caso, el servicio que debes elegir son los microcréditos. Ahora, si tú ya eres un sujeto de crédito, es decir, que eres una empresa formalmente constituida, que paga sus impuestos, digamos, en forma cumplida, y que tienes una antigüedad, digamos, de 2 años o más, y que estás mostrando una solvencia económica, una trayectoria, una necesidad de crecimiento, entonces probablemente ese solicitante, esta empresa, ya debe pensar en la banca comercial, ¿sí? Y sobre todo, pues si tiene la posibilidad de dar las garantías que le van a pedir, que por lo regular son inmobiliarias en proporción 2:1. Sí, o sea, el tener esa casa, ¿verdad?, que le respalde. Así es. Maestro Jesús, yo creo que algo de lo que ahorita yo estoy captando como importante es que esto del dinero no debiera ser una limitante. Pues sí, ¿verdad? O sea, es como buscar las alternativas, buscar claro, las ideas, el traje a la medida. O sea, tengo mi proyecto y entonces buscaré los medios. No, pero que no tengo casa, bueno, buscaré un microcrédito, y no hay una, sino que hay varias opciones, ¿no? O sea, como que esto está interesante. También nos marca Pilar Montes, dice, ¿qué pasa si el negocio, me imagino que si pide el crédito y el negocio quiebra? Ah, bien. En el caso de que, digamos, alguien, ya sea en lo personal o una empresa, pida un microcrédito y la empresa quiebre, bueno, asumiríamos, dada la quiebra, que no le fue posible cumplir con sus compromisos de pago, así como otros compromisos, ¿verdad? En ese caso se harían efectivas las garantías, ¿sí? Okay. Si le pidieron una garantía y esta garantía fue, digamos, prendaria, si compró un equipo, vamos a hablar de esa señora que compró máquinas de coser, ¿no?, para hacer un taller de costura, las compró con un crédito y no pudo pagar el crédito y las mismas máquinas estaban puestas como garantía, entonces lo que va a pasar es que le van a pedir que entregue el equipo que adquirió, ¿sí?, dado el incumplimiento del pago del crédito. O bien, si
Por lo regular, en cualquier solicitud de microcrédito se pide un aval, esto además de las garantías. Entonces le van a cobrar a su aval, ¿sí? Este aval por lo regular también debe demostrar su solvencia, debe demostrar que tiene ingresos suficientes, debe demostrar que tiene él a su vez propiedades, en fin, entonces le harían efectivo ese crédito al aval. Pero bueno, digamos, lo que recomendaría es que se haga el análisis pertinente para evitar caer en esta situación, ¿no? Desde que se pide el crédito, uno debe tener la certeza de que es viable, digamos, tu proyecto, ¿no? O sea, de que vas a recibir los ingresos suficientes para cubrir los pagos del crédito, ¿no? Es decir, una empresa, digamos, que ya tiene dificultades económicas, que ya está en una situación muy complicada, pues solamente que si hace un análisis mediante el cual vamos a suponer que le pide un préstamo al gobierno inclusive, porque el gobierno tiene banca de fomento, como en el caso de Jalisco es el FOJAL, que te permite usar el crédito para pagar otros pasivos. Y si tú al hacer tu flujo de efectivo, observas que efectivamente usando ese crédito y al dejar de pagar créditos tan altos con otros financiamientos, ya tu empresa va a ser viable, pues está bien, adelante. Pero si haces el análisis y ves que no tienes la capacidad de pago, lo mejor es abstenerse de pedir ese crédito. Ok, sí, ya es como tener esta certeza de que tengo las bases firmes para que sea solamente llevarme a otro nivel, ¿verdad? Sí. Bien, también aquí se resuelve la duda que tenía Arturo Sánchez, dice, ¿para un microcrédito se necesita aval? Bueno, ya nos compartías que sí. Bien. Tenemos otra pregunta, Joel Arana dice, ya que tengo el crédito, ¿cómo acomodo la ganancia para ir pagando la deuda y seguir surtiendo el negocio? O sea, dice, yo ya lo pedí, pero ahora sí, para pagarle a quien me prestó y para seguir con mi negocio. Muy bien. ¿Qué le sugieres? Sí, muy bien. Este es el tipo de cálculos que debe hacer el solicitante antes de pedir el crédito, ¿sí? Es decir, debemos hacer algunas cuentas muy sencillas, como por ejemplo, a ver, ¿cuánto espero tener de ventas? ¿Qué costos voy a tener? Supongamos de materias primas, ¿verdad? De pagarle a algún empleado para que haga cierto trabajo de producción. Ahí tendría una utilidad bruta. A eso le descontaría gastos, ¿no? Entonces, a ver, tengo que pagar, no sé, una renta de un local, tengo que pagar luz, agua, teléfono, etcétera. Ahí tendría, digamos, una cierta utilidad de operación y ahí es en donde se debe ver que eso es suficiente para cubrir los pagos del crédito, ¿sí? Y que quede aún un remanente. Bien, que ese remanente pues ya será la utilidad de la empresa que él podrá reinvertir, ¿sí? Entonces, es la forma que se recomienda para hacer el cálculo. Jesús, si alguno de nuestros emprendedores dice, pues yo sabes qué, pues yo soy un creativo o yo soy una persona que se dedica más a la parte operativa y no tengo mucho dominio de los números, ¿se podría asesorar con quién? ¿Con un contador o con quién le puede ayudar a hacer estos cálculos, estos números? Sí, claro que sí, pues le recomendaría que se acerque a una incubadora de empresas, que es uno de los trabajos principales que hacen, ¿verdad? El asesorar al emprendedor para que él vea la forma en la que va a ser viable su proyecto de negocios. Hay muchas incubadoras de empresas en nuestra ciudad, en nuestro estado. Estos están por lo regular en universidades, están en cámaras y organismos empresariales. Y bueno, en el caso de la Universidad Panamericana, pues tenemos a Spark Up, que es incubadora de empresas de alto impacto y aceleradora de empresas reconocida por el INADEM, por el Instituto Nacional del Emprendedor. Es lo que le sugeriría para que así pueda tener una idea clara de que su negocio va a funcionar y corra menores riesgos sobre todo. Sí, que vaya con mayor certeza, ¿verdad? Porque claro, ahí en estas incubadoras pues tienen gente muy especializada en temas contables, fiscales, mercadotecnia, o sea que le pueden dar una asesoría realmente muy profesional. Sí, esa es la idea, que se acerque a expertos para que le ayuden a digamos, desarrollar su idea de negocios. Muy bien.
Continuamos entonces, Jesús, ¿y qué precauciones se deben de tomar en cuenta? Porque a lo mejor suena padre decir, ay, sí, que me presten ya 200,000 pesos porque los necesito, ¿verdad? Pero claro. A ver, ¿qué precauciones o qué hacemos? Sí, así es. Hay varios tipos de problemas que se pueden conseguir cuando pides un préstamo. La primera recomendación que haría es evitar lo que, pues lamentablemente es una práctica muy común, financiarse con las tarjetas de crédito, ¿sí? Es una mala idea. Las tarjetas de crédito es más bien una forma de pago, es una forma de tener liquidez, pero es una forma muy cara de financiar un proyecto de un emprendimiento. La segunda recomendación es que eviten pedir un crédito a una institución financiera que sea poco confiable, porque lamentablemente también hay muchos casos de fraudes a través de supuestos créditos. Hay dos formas principales de esto. La primera forma es que te piden hacer una aportación para luego darte el crédito, que de eso esa es una buena práctica, de hecho, para instituciones como una caja popular. Eso es normal. Sin embargo, si haces esto con una institución que no es confiable, pues lo que puede pasar es que se quedan con tu dinero y después no te dan el crédito. Claro. Otra cuestión que en ocasiones sucede es que los contratos que se firman para otorgar el crédito tienen unas condiciones, pero bueno, de las que le llaman leoninas, ¿no? Sí, ¿sí? Una usura ahí fuerte, ¿no? Prácticamente, y en caso de que llegara a haber un retraso, un incumplimiento, pues se van con todo contra ti, digamos, ¿no? Entonces hay que evitar esas instituciones, digamos, poco confiables, y hay una forma muy sencilla de hacerlo, que es consultando el Buró de Instituciones Financieras. Ah, ok, ¿sí? También. Es decir, así como hay un buró de crédito, en donde está el historial de los que pedimos crédito, también hay un buró de las instituciones financieras. Muy bien, pues entonces con estas recomendaciones que nos hace nuestro experto del día de hoy, vamos a continuar después de una breve pausa. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer eres tú, en el 1040 AM. Ser infeliz en el trabajo no solo afecta tu sentido del humor, sino también tu productividad. Te compartimos algunos consejos para traer la alegría a tu espacio laboral y mejorar el desempeño de tu empresa. Piensa en el presente. Muchos de nuestros pensamientos negativos surgen de preocuparnos por situaciones que tal vez nunca ocurran. Aunque los emprendedores deben tener planes de contingencia, pensar constantemente en los peores escenarios, eso puede provocarte estrés en el cuerpo y en la mente, y dejarlos sin recursos que podrían usarse de mejor manera. La mejor forma de lidiar con pensamientos negativos es separar la ficción de la realidad, recomienda la autora. Así que la próxima vez que tengas un pensamiento negativo, analiza la situación y pregúntate si estás reaccionando ante algo real o algo imaginario. Ten pensamientos positivos. Transformar los pensamientos negativos en positivos puede ayudarte a cambiar tu humor y tu mentalidad. Siempre que tengas un pensamiento negativo, detente y piensa en uno positivo. Haz esto por algunas semanas y pronto notarás que estás creando un nuevo hábito que motivará tu felicidad, no solamente en el trabajo, sino también en tu vida diaria. Tómate un descanso. Aunque muchos emprendedores se sienten motivados por el estrés positivo, aquel que nos motiva a trabajar más, es importante reconocer cuando tu mente y tu cuerpo necesitan un descanso. Incluso si te gusta tu trabajo, el estrés puede llegar a hacerte infeliz. Mantén un diario de agradecimientos. La felicidad no viene de tener algo que no tienes, sino de reconocer y apreciar aquello que sí tienes. Escribe 5 cosas por las cuales agradeces todos los días antes de que inicies tu trabajo, antes de salir de la oficina o al final del día. Esto hará que tu cerebro se concentre en pensar positivamente. Bien, continuamos con esto que escuchábamos de pensar positivamente. Estamos abordando el microcrédito, sus recomendaciones y cómo adquirir uno. El día de hoy tenemos a un experto, el maestro Jesús Torres, de la Universidad Panamericana.
Jesús, ¿qué otras precauciones tendremos que tomar en cuenta? Muy bien, pues les hablaba antes del corte de la importancia de pedir su crédito a una institución financiera, digamos, formal, que tenga buenas prácticas, ¿sí? Porque lamentablemente hay muchas instituciones, organizaciones, empresas que pues ven este tipo de servicio como una forma o de abusar o de hacer fraude inclusive. La forma de confirmar esto es, les decía, consultando el Buró de Instituciones Financieras. Este es un buen organismo. Pueden encontrarlo en la dirección www.buro.gov.mx y ahí van a ver una lista de todo tipo de instituciones financieras y dentro de cada una de ellas podrán ver inclusive las calificaciones de esa institución financiera. Hay 2 calificaciones, hay una que dan los usuarios de los servicios y otra que da el mismo Conducef, en el cual califica el cumplimiento de sus obligaciones. Y de esa manera pueden pedir su préstamo a una institución confiable. Otro tipo de problemas que se pueden tener es cuando en vez de pedir un crédito a una institución formal como las que les comento, se le pide, digamos, a prestamistas o también llamados agiotistas, ¿no? Ese tipo de préstamos, olvídense, o sea, hay que evitarlos a toda costa por varias razones. Primero, las tasas son, no digo altas, altísimas, ¿sí? O sea, ahí estamos hablando de que puede haber préstamos con más de un 200% de interés anual. Las garantías que te piden, si te piden algo en prenda, digamos, del préstamo que les vas a pedir, también son muy altas. Y pues de los métodos de cobranza, pues a lo mejor ni deberíamos hablar porque ya llegan a otro tipo de presiones. Y bueno, un riesgo que se debe evitar, que también es común, lamentablemente, es sobreendeudarse, que es relacionado a la pregunta que nos hacían hace un momento, es decir, pedir un préstamo más grande de lo que puedes pagar. Por esa razón yo les recomendaba 2 cosas. Primero, hacer el presupuesto de lo más básico que necesitas para llevar a cabo tu proyecto de negocios y concentrarte en eso. Y segundo, hacer un cálculo también de cuánto da, ¿verdad?, tu flujo, que hace un momento explicábamos cómo calcularlo, y hasta cuánto te puedes comprometer a pagar al mes. Y entonces hasta ahí debe llegar el préstamo. Muy bien, aquí me llama la atención también que en esto de los créditos pues entra en juego la toma de decisiones. Y a lo mejor soy de decisiones más impulsivas y digo, ay, me late, sí, ahorita lo que sea, el interés que sea, necesito el dinero, lo quiero, ¿verdad? Claro. Sin embargo, sí tenemos que pensar que en la toma de decisiones, para poder ser una decisión bien pensada, razonada y asertiva, pues tendríamos que tomar, sí, de me late, creo, le tengo fe a mi producto, pero también esto racional, que es lo que tú nos refieres, ¿no? A ver, claro, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cada cuándo? ¿Quién? ¿Qué pasa si no lo alcanzo a pagar? ¿Cuáles son las garantías, condiciones, etcétera? Claro. Y entonces, el poder analizarlo desde un punto de vista, podríamos decir, un poco más frío, me va a permitir tomar una decisión que ya está bien razonada y que seguramente tendrá más probabilidades de que ese crédito pues caiga en un buen terreno, un terreno fértil. Por supuesto, sí, es excelente tu comentario. Algo que les podría recomendar para que tengan una mayor, digamos, confiabilidad en sus proyectos de negocios es ir de menos a más, ¿sí? Ir gradualmente. En la mente del emprendedor podemos tener, no sé, una mega empresa, ¿verdad? Un proyecto visionario, ambicioso. Hasta cierto punto está bien, ¿no? O sea, tener una gran visión, muy bien. Pero debemos comenzar, digamos, con una versión básica de ese proyecto, ¿sí? Una versión, digamos, piloto, ¿sí? Que implique 2 cosas: que la inversión que debas hacer no sea tan alta y segundo, que lo puedas llevar a cabo con rapidez, ¿sí? Y entonces, a partir de ese momento, el mercado es el que te debe ir marcando el camino, ¿sí?
y entonces vas invirtiendo en lo que te pide el mercado y vas corrigiendo también sobre la marcha de las cosas que no están funcionando bien. Bien, y de esa manera se puede ir creciendo. Bien, Jesús, me gustaría que ya como parte final nos pudieras compartir, tú que tienes tanta experiencia en esto de los microcréditos, alguna experiencia de éxito, algún caso de éxito que tú dices, lo conocí, estaba este emprendedor, obtuvo un microcrédito y hoy su visión se amplió. ¿Tienes algún caso de estos? Claro que sí, me viene a la mente un grupo de emprendedoras mujeres que hace tiempo ayudé con consultoría. Ellas tenían una característica en común, que es que todas ellas hacían productos artesanales alimenticios. Bien, entonces, por ejemplo, teníamos una señora que hacía galletas, otra hacía dulces de leche, otra hacía conservas, y así, de hecho, estaba la que hacía café, etcétera, distintos productos. Estos son casos de emprendedoras, digamos, luchonas, ¿verdad? Que salen adelante de cualquier situación, o sea, familiar, personal, etcétera, que inclusive muchas de ellas se volvieron en el principal sostén de su familia. Y entonces vamos a suponer la que hacía galletas, pues empezó por supuesto en la cocina de su casa, ¿verdad? Haciendo sus galletas en forma muy artesanal, y poco a poco llegó a tener pues una panadería en forma, digamos, una empresa fabricante de galletas, que cumple con todos los criterios de calidad que te piden los comercios, etcétera. Caso similar el de la que fabricaba dulces de leche, también llegó a tener una industria bastante considerable en su tamaño, ya una pequeña empresa. La señora que hacía conservas, también me encanta ese caso, porque cuando yo la conocí, ella prácticamente tenía una casa grande, antigua, en una población pues rural prácticamente, que en la parte de atrás tenía un huerto. Entonces ella decía, bueno, ¿qué hago con todas estas frutas que ya de forma natural tengo aquí en pues para ella su jardín, que era prácticamente un huerto, ¿no? Entonces, gracias a un cierto apoyo, pues se le ayudó para que comprara los equipos necesarios para hacer conservas. Y su primer punto de venta fue la puerta de su casa, donde sacó una mesita, ¿verdad? Y ahí con mucho orgullo empezó a vender sus productos. Todo este grupo, bueno, se les ayudó, se les capacitó, se les dio asesoría, se les ayudó a que cumplieran con estándares de calidad, se les ayudó a que tuvieran una marca, una envoltura para sus productos, etcétera. Y al final, pues ya se convirtieron en proveedoras de cadenas comerciales, de hoteles, etcétera, donde mostraban con mucho orgullo sus productos artesanales. Qué padre estas historias que nos compartes, Jesús. Tenemos uno de los comentarios por aquí también. Dice, hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿quién fue la ganadora del libro cuando fue el tema del buró de crédito? Pues sí, tenemos fueron varios los ganadores. Nos dejaron 5 libros. Gaby les podrá informar los ganadores para quien nos hace las preguntas. Si ya estos libros fueron obsequiados. Bueno, pues estamos ya en la parte final. Jesús, para alguna duda, pregunta, ¿cómo te localiza nuestros radioescuchas? Sí, con mucho gusto, a mi correo electrónico jtorresg, G de García, @up, las 2 letras nada más, .edu.mx. Muchas gracias, Jesús. Te agradezco mucho el hecho de que te hayas dado el tiempo de venir aquí al programa para compartirnos esto que desde mi punto de vista es algo que nos abre posibilidades. Claro. O sea, le dice a aquella persona que está ahí, que está escuchando, no te cierres, hay posibilidades, hay opciones, hay créditos, hay microcréditos, toca puertas, claro, ¿no? O sea, cree en tu proyecto de negocio y ve tras las posibilidades que te van a permitir que lo logres. Entonces, creo que nos da también esperanza en que se pueden llevar a cabo todos estos proyectos. Muchas gracias, Jesús. Nada, un placer. El día de mañana nos escuchamos también con otro interesante tema, que es la inteligencia emocional del emprendedor. Hasta pronto.